grupos que ha adelantado temas y en aquí sí necesito llevar un orden riguroso, en otros no hay problema si cambio el orden del tema, pero aquí sí por cuestiones de lo que es las etapas que vamos a estar viendo, ¿no? Pero sí, ya revisé que sí. En la clase 5 vimos que había 3 tipos de embargo: embargo precautorio, embargo administrativo y embargo con cargo a caja o intervención. El embargo precautorio es el que se lleva a cabo dentro y fuera dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? O sea, es el que la autoridad dice, vengo a notificarte de un inicio de procedimiento administrativo. Te solicitan el pago y si tú no presentas el comprobante de haber pagado, se procede al embargo. Entonces, la autoridad tiene que embargarnos bienes cuando nosotros no hemos cubierto los adeudos que tenemos. Tiene que embargar hasta por 2/3 partes de la contribución o contribuciones que se hayan determinado, incluyendo los accesorios. Por ejemplo, si en el momento en que se nos hace la notificación del procedimiento administrativo de ejecución, el adeudo son unos 100,000 pesos, pues las 2/3 partes serían 75,000, ¿no? Más o menos, ¿sí? Bueno, 66,000, porque si dividimos entre 3 son 33,000, 66,000 pesos, ¿no? Un poquito, 67 aproximadamente sería lo que la autoridad tendría que embargar, ¿no? En todo caso. Pero nos van a dar un plazo para pagar, o sea, es decir, nos van a decir, ¿sabes qué? Sí vine a hacer el procedimiento, pero si en ese momento tú de manera espontánea vas a hacer el pago o cumples con los pagos o le demuestras a la autoridad que hiciste el pago, pues el embargo se va a desestimar, o sea, se va a terminar y no vamos a estar obligados a cubrir lo que son los gastos de ejecución. ¿Por qué? Porque ya le confirmamos a la autoridad que ya hicimos este pago correspondiente. En caso de que no hayamos hecho el pago correspondiente, pues el embargo procede y la autoridad tendrá que levantar un acta circunstanciada o pormenorizada, es decir, con todas las circunstancias o todas las situaciones que se llegaron a dar, desde la hora en que inicia, quiénes son las personas que se van a presentar, etcétera, ¿no? En donde se van a tener que justificar los motivos por los cuales se da inicio al embargo. Nosotros ya habíamos visto, como en la clase pasada, el orden que tienen los bienes que se van a embargar. Aquí lo voy a retomar nada más como parte del cierre de esa temática, ¿no? Entonces, sabemos que el embargo dentro del procedimiento, lo primero que te van a embargar son los bienes inmuebles. En el caso de los bienes inmuebles, veíamos la clase pasada que una de las características que tienen, pues es que se tiene que declarar bajo protesta de decir verdad que no tienen un gravamen, es decir, que no existe un adeudo sobre ese bien, que no hay un embargo anterior o en su defecto que no hay copropiedad o que no pertenecen a una sociedad conyugal. Y aquí déjenme hago una separación tantito, ¿sí? Porque esto es importante. Cuando se trata de lo que es la sociedad conyugal, esto se va a referir a lo que comúnmente se conoce como bienes mancomunados, o sea, esa es la parte coloquial con que la gente reconoce uno de los métodos en cómo te puedes llegar a casar por el registro civil. Vamos a recordar, y por eso estoy haciendo una separación de la clase, porque es nada más para que comprendan este concepto que vamos a ver en todos lados. Vamos a recordar que el matrimonio civil, el que se hace ante la ley, pues es un contrato, ¿sí? Es un contrato de índole civil, como tal, un contrato en donde se adquieren derechos y obligaciones, ¿ok? Entonces, no vamos a quitarle la parte esa de, qué lindo, me voy a casar y la romanticismo, no, vamos a verlo por el punto de vista legal. Es un contrato. Al ser un contrato hay dos partes obligadas, la pareja, al momento de que se van a casar en el registro civil, la juez o el juez tendrá la obligación de informarles a ustedes que existen dos modalidades en ese contrato: separación de bienes o sociedad conyugal, lo que se conoce como bienes mancomunados. Una sociedad conyugal es como cualquier sociedad de índole mercantil, solamente que esta es de índole civil. Significa, pues, que al momento de casarse ustedes son socios, ¿sí? Socios para lo bueno y para lo malo. También significa que si en caso de casarse por sociedad conyugal, los bienes que ustedes compren o aporten al matrimonio serán sujetos de embargo,
¿sí? Cuando sean motivos fiscales. Es decir, si su pareja o ustedes mismos por alguna circunstancia llegasen a estar en una situación de un procedimiento administrativo de ejecución fiscal o no, y existen bienes dentro de la sociedad conyugal, esos bienes se pueden embargar. Por eso es que se les pide que se reporte la existencia de una sociedad conyugal o una copropiedad al momento de que se lleva a cabo el proceso de embargo. La única forma de proteger los bienes es casarse por separación de bienes. Decía el maestro de tributario, ¿sí?, que la mejor prueba de amor que ustedes pudiesen recibir en un matrimonio es casarse por separación de bienes y que todos los bienes los pongan a su nombre, ¿ok? Entonces, decía que esa era la mejor forma. La otra forma es el patrimonio, chicos, ¿ok? La otra forma es ir y emitir un patrimonio familiar, ya que tengan hijos y que puedan ustedes, y que teniendo bienes, quieran ustedes protegerlos de un posible embargo. Recuerden, es embargo en materia fiscal. En materia mercantil y en las otras materias les pueden embargar hasta los chones, ¿no? En pocas palabras. Tengo una amiga que se divorció porque sufrió de 2 embargos por parte de un adeudo de su pareja. Me decía ella, el primer embargo, pues como quiera pasa, porque fue un error, fue un problema, tuvo un conflicto. Llegué a mi casa y vi que estaban embargando los bienes. La segunda vez cuando llegué no había más que la cama. Los había embargado Hacienda. Entonces dijo ella, pues no, sí, lo siento, te quiero mucho, pero 2 embargos, hasta ahí llegamos casados. Y se divorció. Entonces, ojo con esto. En este tipo de situaciones, cuando se trata de matrimonio, lo más recomendable para términos fiscales, mercantiles o cualquier otro tipo de situación es casarse por separación de bienes. La sociedad conyugal, pues sí, pero recuerden que hay riesgo, y el riesgo es la de perder sus bienes en caso de un embargo a su pareja o a ustedes mismos, o que su pareja misma pueda perder los bienes también. Entonces, por eso es la existencia aquí de que se tiene que determinar esto de si hay o no hay una sociedad conyugal. Ya hemos visto además que después de los bienes inmuebles, en caso de no existir, el ejecutor va a solicitar acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y cualquier crédito de fácil cobro. Ojo con esto. Ahorita vamos a ver una condicionante que tiene la cartera de clientes. Los créditos de cualquier cobro significa que cuando ustedes tienen una empresa y dentro de esa empresa ustedes tienen una cartera de clientes en donde existe un adeudo porque venden a crédito o porque dan plazos de pago, etcétera, pues esa cartera de clientes puede ser embargada porque es de fácil cobro. Y la autoridad además pone ciertos candados para evitar que ese dinero se les entregue. En el término de cupones vencidos se va a referir a los cupones que se deben de dar o que se dan más bien al momento de crear una sociedad para los socios fundadores o los socios principales y que normalmente van adheridos a las acciones, ¿no? Que les da derecho a cobrar ganancias al finalizar el año. Si no hay acciones y bonos, la autoridad se va a ir sobre los derechos de autor, obras literarias, artísticas o científicas. En caso de no haber eso, se va a ir sobre obras artísticas. En caso de no haber obras artísticas, se va a ir sobre dineros y metales preciosos. Y en caso de no haber dinero y metales preciosos, se va a ir sobre los depósitos bancarios. Y ojo, ayer me preguntaban si esto incluía los seguros, y sí, efectivamente, son todos los depósitos bancarios sobre ahorro, sobre inversión o seguros, mientras no sea la prima que se tenga que pagar, que nosotros podamos tener a nuestro nombre. Incluso se van a incluir en este apartado los depósitos que se realicen de manera voluntaria a nuestro Afore. Acuérdense que el Afore así tiene un tope. No nos van a embargar los 20 salarios mínimos elevados al año, pero después de eso sí procede el embargo. No hay dinero en las cuentas bancarias, dice la autoridad, pues no puedo, eso pues me voy a ir sobre bienes muebles. Todos los bienes muebles que no haya yo contemplado anteriormente los podré embargar. Y en última instancia se embarga la negociación del contribuyente. Lo último que se va a embargar es la negociación porque ya es la última opción para la autoridad. Ya no sería entonces un embargo precautorio, sino normalmente esto significa un embargo con intervención cargo a caja. ¿Sí? Entonces, en el caso de todos los bienes, pues se tiene que además acreditar el valor de dicho bien, porque si no la autoridad tendría que hacer el avalúo correspondiente de los bienes. Y recuerden, que cada una de las diligencias que se hagan dentro del embargo, pues las va a pagar el contribuyente mismo.
También se les pide que en caso de no tener bienes hagan una declaratoria, ¿no? De decir verdad, de que no existe ya ningún bien, pues, ¿sí? O que no tienen, o del valor de los bienes que tienen en su poder. ¿Por qué? Porque la autoridad tendría que desestimar si realmente ya no hay bienes y por ello pudiese que el crédito se volviera incosteable, o sí, con eso es suficiente para poder cubrir los montos. Ok. Dime, Miguel. Profe, por ejemplo, yo conozco a un señor que, que no pasaba pensión a sus hijos, y para que no le embargaran puso su casa y su carro a nombre, por ejemplo, la casa que al nombre del papá y el carro al nombre de la hermana. Sí, de hecho es una acción que suele llevarse a cabo para una manera de tratar de evadir las responsabilidades que se tengan. En este caso, pues era una demanda por pensión alimenticia. Honestamente, en lo personal, nunca he entendido cómo una persona puede negarle los alimentos a sus hijos, ¿no? Digo, no es a la pareja a la que le estás dando el dinero o los medios, sino es a los hijos mismos. Pero bueno, ese es otro punto de vista. Esa es otra cosa, ¿no? Que no tiene nada que ver. En estos casos, lo que la autoridad puede hacer o procede en el juicio, pues es demostrar que esa persona llevó a cabo ese tipo de acciones con la finalidad de evadir sus responsabilidades. Y en caso de que se llegase a demostrar, sí, creo recordar que existe, se considera un agravante o un dolo en materia de lo familiar. La verdad es que no manejo mucho el derecho en este caso de pensiones alimenticias, pero sí hay la existencia de ciertas. La autoridad puede tomar ciertas medidas cautelares, vaya, porque lo de embargo en depósitos no es nada más para el fisco, también lo puede mandar a hacer una autoridad en el Ministerio Público en caso de que considere que la persona pudiese estar incumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Igual ahí entra un poquito más, es más complicado demostrar que la persona hizo eso, ¿no? Demostrarlo con hechos fehacientes, porque acuérdense que la ley hay que presentarles pruebas al respecto, pero sí, eso es uno que hace Miguel, y lo otro que hacen es la constitución del patrimonio, o que es el prestanombres. De hecho, los casos más sonados de evasión cuando se trata de impuestos es justamente porque se demuestra que se tiene a un tercero con los bienes a nombre de un tercero para tratar de evadir el pago de impuestos. Pero recuerden cuando vimos sanciones y delitos que el hecho de ser copartícipe de un delito también lleva una sanción al respecto. O sea, no nada más es decir voy a hacerlo y no va a pasar nada. Por eso es que la ley es muy clara cuando se trata de los procesos de creación de sociedades, de empresas, de las personas que son prestanombres. Cuando una persona es una prestanombres, está generando derechos, más bien obligaciones respecto a la ley, y además está pues no evadiendo, sería cometiendo un delito, ¿no? De esa índole. Por ejemplo, ahorita retomando a esta temática de que decías tú para que no les embargara, pues sí tenía el caso, creo que fue ustedes a quienes les comenté el caso de la persona a la que le embargaron el perro porque no quería pagar, no me acuerdo si fue ustedes, pero en Celaya, cuando estaba en Celaya en la maestría, el maestro nos contaba de que él estuvo a cargo del área de procedimiento administrativo, que en una ocasión les tocó ir a hacer un embargo precautorio a una casa, y la persona, pues así como tú dices, ¿no? En nombre de todos, los bienes tenían pegados enfrente una factura y ninguno estaba a nombre del contribuyente, todos estaban a nombre que del abuelo, que del primo, que del tío. Entonces él decía, pues no me puedes embargar nada porque nada es mío, ¿no? Entonces el ejecutor pues dijo, pues sí, efectivamente no me puedo llevar nada porque nada es de él y está demostrado que nada es de él. Y cuando iba saliendo se encuentra que hay un perro, un pitbull amarrado afuera, y le pregunta, ¿y el perro de quién es? ¿No? No, pues es que el perro es mío. Ah, pues me llevó al perro, dice el ejecutor que se llevó al perro y que más tardó en llegar a la oficina ejecutora que el dueño del perro ir detrás de él con el dinero en la mano para pagar el adeudo y que le devolvieran al perro. Dinero tenía, no quería pagar, y el ejecutor hizo algo que legalmente hablando
pues no se puede considerar al perro como un bien mueble, ¿no? Pero pues fue la única opción que encontró para hacerlo. Dime, Rebeca. A mí también me contaron algo igual, pero con un cotorro. Es que fíjense que sí, es que aquí en ese caso hay muchas situaciones de ese tipo, no se crean que es la única. Porque ya me dice decía el doctor Mario que en una ocasión otro ejecutor lo que embargó fue una vaca y lo regresaron. Acuérdense que los semovientes, pues primero no se pueden embargar, segundo, se enojó y se molestó él como jefe porque le dijo, ok, perfecto, embargaste la vaca, ¿quién la va a mantener? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Cómo se te ocurre traer un animal vivo a la oficina ejecutora si no tenemos los medios para mantenerlo? Estamos hablando de Celaya, pues un área rural, un área en donde existe mucho ganado y muchas pequeños campos de cultivo, ¿no? Y tuvo el ejecutor con toda la pena ir a devolver la vaca porque pues iba a gastar más la autoridad en mantener el animal que en eso. Además que pues no se puede embargar los semovientes, ¿sí? Entonces el ejecutor era nuevo, muy verde y no sabía qué hacer y trató de hacer lo mismo, nomás que le falló. O sea, dos casos, uno un fallo y el otro un éxito en lo que se refiere a lo que es embargo, ¿no? Es una situación en donde cuando se trata de embargo, a veces puede llegar a ser realmente muy difícil, ¿sí? Muy difícil lograr que una persona cumpla, ¿no? con sus obligaciones. Entonces lo que la autoridad hace es tratar de buscar los medios para que esta persona los cumpla. Algunas veces los medios son bastante extraños, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a otro, que es el embargo en cuentas bancarias. Hay una jurisprudencia actualmente, la voy a buscar para el viernes porque ahorita me va a llevar tiempo y hoy tengo mucho trabajo, no puedo, pero para el viernes les prometo que tengo la jurisprudencia a la mano para mostrárselas porque ha habido muchas quejas en Prodecon sobre el proceso que se realiza la autoridad para lo que es el embargo de cuentas bancarias, ¿no? ¿Por qué razón? Por el procedimiento que se hace. Muchas veces el contribuyente no sabe que se está llevando a cabo un proceso de embargo hasta que ya se da cuenta que su cuenta en el banco no puede utilizarla, está congelada. ¿Qué es lo que pasa en un embargo en cuentas bancarias? La autoridad da aviso, no al contribuyente, le da aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la necesidad de inmovilizar y conservar los depósitos bancarios. Entonces, el procedimiento es, se notifica a la Comisión Bancaria, esta tiene 3 días, o sea, a más tardar deberá inmovilizar la cuenta en tercer día. Se le deberá notificar, la entidad financiera que tiene que hacer la inmovilización tendrá que notificar de esa inmovilización y del monto a la autoridad, y en caso de que la autoridad determine que se inmovilizó un monto mayor a lo previsto, pues entonces tiene otros 3 días para avisarle al banco que pues el excedente lo libere, ¿no? Que nada más inmovilice lo que es necesario. Y la suspensión de inmovilización solo se da si cesó la conducta que dio origen, es decir, si se dejó de hacer la razón por la cual me están embargando. Si la razón por la cual me están embargando es la falta de pago, mientras no pague, las cuentas están congeladas, ¿no? O se haya interpuesto un medio de defensa. ¿Cuándo se le notifica al contribuyente? Al contribuyente se le va a notificar, si es que se hace el procedimiento de manera adecuada, al día siguiente. Sí, al tercer día siguiente al que haya tenido lugar el embargo. Es decir, primero el SAT le dice a la Comisión Nacional Bancaria, oye, necesito que me inmovilices estas cuentas. La Comisión Nacional dice, ok, déjame veo al usuario en cuántos bancos está. Y entonces le avisa a los bancos, si es que va a ser 1, 2 o 3, que inmovilice cuentas, ¿no? De ese usuario en particular. Son otros 3 días para que se inmovilicen. Cuando se inmoviliza, le avisan a la Hacienda, y ya que se hizo la inmovilización, entonces Hacienda se digna a decirte, ¿sabes qué? Estoy inmovilizando las cuentas para que sepas o para que estés enterado que va a ser este procedimiento, ¿no? Que estoy haciendo este procedimiento de inmovilización de cuentas en particular. No se está presentando, ¿verdad? Estoy nada más mostrando, estoy viendo que nada más se ve la pantalla en general. Déjenme ver cómo presenté, porque creo que presenté, ya, perdón chicos, estoy presentando solo una pestaña y por eso no se ve completo. Bueno, voy a aprovechar porque no tardan en llegar, voy a cerrar la cámara.
Muy bien. Ahora sí, vamos con esto. Disculpen, pensé que estaba aplicando bien esto. Entonces, justamente la razón, una de las cuestiones que más daño puede llegar a hacer es este proceso en donde la autoridad no te da aviso de la inmovilización hasta que ya se hizo. Obviamente que no te van a avisar que van a congelarte las cuentas porque pudieras tratar de hacer algún movimiento para sacar el dinero de ahí y mandarla al extranjero en caso de que sea un gran contribuyente o mandarla a cuentas distintas, ¿no? Entonces, para tratar de evitar ese tipo de acciones, la autoridad no da aviso. Pero también surgen de esa forma graves omisiones que nos dejan a nosotros en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque pasaron ya 6 días tal vez hábiles, ¿no? En donde estamos con las cuentas inmovilizadas y la autoridad todavía no nos dice nada al respecto. Entonces, en la PRODECON hay muchas quejas sobre este tema en particular, sobre que la autoridad no da aviso, que la autoridad no justifica las razones por las cuales se inmoviliza o que se lleva a cabo el proceso de inmovilización, pero nunca se hace la notificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya se ha interpuesto medios de defensa ante la Suprema Corte y ahorita existe un procedimiento que dice que el paso ya no va a ser notificar a la Comisión Bancaria, sino que la autoridad fiscal tendrá que solicitar a través del Ministerio Público la inmovilización de las cuentas bancarias. El procedimiento lo siguen haciendo conforme al código. Entonces, ¿para qué nos sirve la jurisprudencia? Para que en caso de que se llegase a dar un medio de defensa, esta jurisprudencia nos sirva como base para justificar el por qué nos estamos defendiendo, ¿no? Porque no se llevó conforme al procedimiento. Ahora bien, cuando se trata de bienes embargados, existe esta figura dentro del embargo que va a ser el depositario. La figura del depositario nos dice que los bienes se van a dejar en resguardo, ¿sí? Con la persona con la que se llevó a cabo el embargo, es decir, con el contribuyente mismo, o en su defecto con un tercero que haya sido designado por la autoridad ejecutora. En el caso de la depositaría existe un término que se le va a conocer como depositaría infiel, que no es otra cosa que cuando el depositario no cumple con su encargo y por lo tanto existe un delito que incluso puede ser de índole penal. Entonces, con excepción de los depósitos bancarios, todos los bienes embargados de manera precautoria podrán ser o podrán dejarse en posesión del contribuyente. El contribuyente va a actuar entonces como figura de depositario y va a tener ciertas obligaciones. La primera de ellas es rendir cuentas mensuales, ¿sí? No puede, los bienes que tenga bajo su custodia, pues no puede disponer de ellos libremente, sino que le tocará rendir cuentas de qué está pasando y qué se está haciendo con ellos. Ahora bien, en caso de que lo que se estuviese embargando fuera la caja de la empresa, o sea, una intervención con cargo a caja, pues ahí se estaría tomando otras obligaciones para el depositario, porque ya no sería nada más el depositario, sino sería el interventor, y ya no sería el contribuyente, sino sería un tercero. Hasta ahí, de manera general, los artículos que tienen que ver con el procedimiento de embargo dentro del PAE. ¿Hay alguna duda? Porque vamos a ver el otro embargo ahorita. ¿Dudas o preguntas? Gracias, Rebeca. Entonces, vamos a continuar, chicos. Dentro del fuera del PAE, cuando la autoridad no ha hecho todavía, ¿sí? Uso del procedimiento administrativo, pero sabemos que existe un adeudo, puede solicitar de manera directa un proceso de embargo, es decir, pueden hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el accesorio con un embargo, ¿sí? Embargando los bienes suficientes para poderlos rematar. En estos casos, estos bienes se van a referir a un orden distinto porque normalmente este embargo suele ser el que el contribuyente solicita por su cuenta, ¿sí? El embargo de administrativo que se dice, ¿no? O sea, decir la autoridad, ¿sabes qué? Pues no tengo bienes, pero por favor embárgame. Y la otra es embargar, ¿sí? La negociación. Primero son los bienes. Entonces, dentro del proceso de embargo, cuando las mercancías pasan a propiedad del fisco federal, porque el crédito ya quedó firme, es decir, porque ya se sustentó la existencia del adeudo,
Pues los embargos que se hacen, los bienes que se embargan son para, uno, rematarse en subasta y de ahí pagar el adeudo, vender a tercero fuera de subasta, es decir, que el mismo contribuyente o deudor recomiende o diga a un comprador para los bienes que la autoridad se los adjudique, que se los quede para su uso, goce, disfrute, o el peor que pueda llegar a pasar, que sean destruidos o donados. Regularmente las mercancías de procedencia extranjera procede la destrucción o la donación, dependiendo del tipo de mercancía y las condiciones en las cuales se lleva a cabo el proceso de embargo. Por eso es cuando el embargo se traba sobre vehículos de procedencia extranjera que no se encuentran legales en el territorio, o sea, los ONAPAFA o ONAPROMEX, regularmente significa la destrucción del vehículo, porque es ilegal y no lo van a legalizar, ¿sí? La otra que puede la autoridad embargar, pues son el embargo a negociaciones. Este embargo de negociaciones es el embargo con intervención o cargo a caja, ¿sí? El embargo de los bienes que se hacen en el 151, pues es el administrativo. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese proceso de embargo? Que no es el PAE, acuérdense, es el fuera de PAE. El ejecutor llega al domicilio y se identifica. Se notifica el inicio de embargo o, en su caso, la intervención con cargo a caja. Tiene que levantar un acta circunstanciada, se deberá entregar una copia al contribuyente y notificar al dueño de las mercancías mediante el buzón. Y en caso de mercancías extranjeras, la existencia de mercancías extranjeras, esto se tiene que llevar ante la autoridad aduanera, ¿okay? Entonces, en este embargo, la asignación o remoción del depositario procede igual que en el embargo precautorio. Se le puede dejar los bienes a nombre del contribuyente deudor o, en su defecto, el jefe de la oficina ejecutora va a nombrar a un tercero que se va a hacer cargo de la intervención. Acuérdense que aquí estamos manejando dos tipos de depositarios: el que se hace en un embargo administrativo y el que se hace en un embargo con cargo a caja. En el caso de que se haya embargado la empresa y el que se haya nombrado es al interventor, es decir, bienes raíces o la negociación misma, las obligaciones del depositario van a cambiar. La primera obligación es separar de la caja el 10% de los ingresos y depositarlos al SAT. Tendrá además plenos poderes para tomar decisiones como administrador si es una sociedad o como dueño si es una persona física, es decir, si la empresa está a nombre de una persona física. Me pasó, hubo aquí una imprenta hace muchos años, hace un par de años, que tuvo una intervención con cargo a caja. El interventor pues era un contador certificado que la autoridad había puesto allí, le había asignado el cargo de intervención. Justamente una de las razones por las cuales se hace esta intervención pues es para no permitir al contribuyente continuar sus labores, es decir, la empresa siguió trabajando de manera normal, pero parte de sus ingresos estaban intervenidos. No podía hacer uso libre de ellos, sino que tenía que separar un monto para llevar a cabo los gastos operativos, es decir, sueldos, salarios y demás, y el resto del dinero, se iba a Hacienda para pagar el adeudo. Además, el interventor, al igual que en la otra figura de depositario dentro del PAE, pues también va a tener que rendir cuentas mensuales de los bienes embargados, ¿no? O de la negociación misma. Ahora, todas las obligaciones que como depositario se puedan llegar a tener se van a cesar al momento de entregar los bienes embargados para que estos sean rematados o para que sean adjudicados al fisco federal. En todo caso, los bienes embargados tendrán que incluir un sello visible que indique que está embargado. ¿Por qué? Porque no pueden ser vendidos, ¿sí? No se pueden mover del lugar, ¿okay? Tienen restricciones los bienes embargados en ese sentido. Ahora, este artículo siempre les digo que es un artículo que deberían de tener miedo porque significa que la autoridad puede hacer lo que le plazca, no tiene una limitante en lo que se refiere a embargo. Existe este artículo que le da plenos poderes a lo que es la autoridad para ampliar en cualquier momento
el procedimiento administrativo de ejecución, del procedimiento administrativo, el embargo. En cualquier momento, significa que desde el momento en que te notifican hasta el momento en que se vaya a hacer el remate, en cualquier momento la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Me falta, no es suficiente. Lo que te embargué no alcanza a cubrir el adeudo. Por lo tanto, voy a irme a embargarte más bienes. Y se da una ampliación de embargo, ¿sí? Se puede llegar a dar una ampliación de embargo en este caso. Los embargos administrativos van a llevar un orden distinto al embargo que se hace dentro del procedimiento. Entonces, cuando se haga la actividad que les dije del viernes, quiero que sí me pongan claro el orden distinto, porque sí voy a preguntar en examen uno u otro orden. Entonces, cuidado, no vayan a confundirse y de repente me vayan a poner al revés el orden, ¿no? Entonces, dime, Devani. A lo que comentaba, perdón, de que en caso de que no se pudiera con el embargo, que faltara algo para poder cumplirlo, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cómo un acuerdo? ¿En qué sentido como un acuerdo? Explícame, Devani. Que, por ejemplo, con lo faltante para pagar el adeudo o el embargo, se puede llegar a un acuerdo de, no sé, un lapso de tiempo para pagarlo de cierta otra manera. No, la autoridad se va directo al embargo. De hecho, la razón por la cual se embarga es porque el contribuyente no pagó en tiempo y forma. Entonces, la autoridad da por hecho de que el contribuyente no tiene manera de pagar ese adeudo. Acuérdense que la razón por la cual se embarga es porque tú, en este caso, el embargo, o cualquiera de los dos embargos, tanto el PAE o administrativo, es porque no tienes los medios para cumplir el adeudo. Entonces, la autoridad ya no te va a preguntar, oye, ¿tienes dinero para pagarme lo que falta? No, de frente se va a ir sobre tus bienes. Por eso es importantísimo que cuando tengamos bienes o cuando hayan formado ustedes una familia y tengan bienes a su nombre, si están en sociedad conyugal, lo más recomendable es formar el patrimonio. Sí, es un show tener que deshacerlo cuando hay divorcios de por medio o el fallecimiento de uno de los cónyuges, pero es protección contra este tipo de acciones que puede llevar a cabo la autoridad fiscal. ¿Ok? Pero no deban, y aquí no hay negociación, aquí de frente llegan y te ejecutan, aquí de frente llegan y te embargan y te pueden ampliar el embargo en cualquier momento. Y aquí viene es que el remate lo veo aparte, lo que pasa es que en remate veo lo de avalúo, pero es que aquí lo que se hace es que hay un proceso en donde la autoridad hace un avalúo de los bienes embargados en primera instancia. Y conforme ese avalúo, ella determina si el monto o el valor de esos bienes es el suficiente para cubrir el adeudo. Por eso es que veíamos en otros artículos previos que decía que el dueño de los bienes tiene que comprobar el valor de los bienes. La finalidad de comprobar el valor de los bienes es pues confirmarle a la autoridad que con eso estoy cubriendo el adeudo para que no venga la autoridad a querer embargarme, a querer ampliarme el embargo en cualquier momento, ¿sí? ¿Sí queda resuelta la duda, de verdad? Sí, profe, sí está bien, gracias. Entonces les digo, el orden de embargo en este procedimiento es distinto, ¿sí? El orden de embargo en un embargo fuera de lo que es el PAE, pues es primero se va a embargar el dinero, ¿no? Primero voy a embargar los depósitos bancarios, los dinero, los metales, todo lo que tenga, ¿sí? Encima el contribuyente. Es decir, si yo como contribuyente le digo no tengo forma, embárgame, entonces la autoridad lo primero que va a hacer pues va a buscar todas las cuentas bancarias que pudieran estar a nuestro nombre para embargarnos. Ojo, porque eso es algo que a veces no le queda claro al contribuyente y dice, pues es que tú me puedes tratar de embargar, pero yo no tengo nada en el banco. Y no tiene nada en Banamex, no tiene nada en lo que es bancos reconocidos, pero resulta que tienen dinero en una caja de ahorro, tienen dinero en un banco de esos de inversión chiquititos, tienen dinero pues a lo mejor en la Coppel o en algún otro área, y lo que no logran entender es que o en seguros de vida o afianzadoras, es que no es que vayan a ir a un banco a pedir el embargo del dinero, es que le van a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto significa que cualquier organización que se encuentre dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ser embargado. ¿Quién levantó la mano? Porque no vi. Había sido yo sin querer, lo iba a escribir, pero... Okay.
Y sí, durante el embargo se encuentra dinero, de ese típico dinero debajo del colchón. Fíjate que hay dinero en efectivo, sí. Ajá. Es causal de embargo, pero además van a tener que comprobar que la fuente de ese dinero es legal, porque si no estarías entrando un delito de lavado de dinero. Es que esto es bastante más complejo, porque aquí ya entramos a lo que es lavado de dinero y otro tipo de delitos, ¿no? La autoridad cuando tú no tienes tu dinero en la comisión, en la parte bancaria, o sea, cuando ustedes no tienen su dinero en el banco, se presume que el dinero entonces no es legal, o sea, que se presume que lo que se está tratando de hacer es un lavado de dinero. Denme un minutito, acaban de llegar por mi hijo, regreso. Perdón, chicos, ya regresé. Disculpen, es que esto de mandar al niño fuera es un show. Pero ya estamos. En lo que les decía entonces, se trata, pues, de una cuestión de la comisión bancaria. No importa en dónde tengan el dinero, lo pudiesen tener en una caja de ahorro y pensar que se encuentran fuera de lo que es el radar de la autoridad, y en realidad no. De hecho, ahorita, y es algo que quiero revisar, porque en este momento sé que hay una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal que el SAT quiere que a partir de lo que es el año que viene, se llama régimen de confianza, que es el nuevo régimen que va a entrar, el SAT busca el registro obligatorio de los mayores de 18 años al SAT. O sea, busca que a partir del siguiente año se maneje lo que son las personas mayores de edad deberán solicitar su inscripción en el RFC. Entonces, estamos hablando de que este gobierno actual está buscando ya de manera oficial a todos ustedes, ya como más cumpliendo los 18, así como sacan su INE, van a tener que sacar su RFC para poder hacer. Entonces, una vez teniendo el RFC, ya no te escapas del radar de Hacienda, ¿sí? No importa en dónde ustedes vayan a dar. Acuérdense además que es un delito no dar todos sus datos al momento de abrir una cuenta bancaria, ¿sí? O sea, al momento de abrir una cuenta bancaria les van a pedir el RFC. Si ustedes no dan el RFC teniéndolo, es un delito, ¿sí? Hay una sanción por no hacer ese tipo de acciones. Entonces, ahorita con este cambio, no sé si vaya a proceder, lo acabo de ver, me enteré ayer apenas viendo las noticias, porque hay esos y otros cambios que quiero revisar, pero se busca que para el ejercicio fiscal del siguiente año se incluya lo que se va a llamar régimen de confianza, ¿sí? Y dentro de ese régimen de confianza se va a buscar pues que sea obligatorio para los mayores de 18 años estar en el RFC. ¿Saben lo que eso significa? O sea, uno de manera voluntaria trabajando, pues se da de alta en el RFC. Ahora, de manera obligatoria estar dado de alta, pues va a significar que si llegasen a tener algún tipo de ingreso, depósito o cualquier otra situación, pues les va a caer Hacienda a preguntar por qué no estás declarando tus ingresos o que confirmes de dónde proceden tus ingresos. Lo que me decían ahorita, ¿y qué pasa con el dinero que tenemos en efectivo? Bueno, si es dinero en efectivo que no ha sido declarado, la autoridad lo retiene, pero ya no lo va a retener dentro del embargo, sino que lo va a retener y tú vas a tener que comprobar que ese dinero es de tus ingresos. Y si por alguna razón es dinero de ingresos que no fue declarado, pues ya entras a delito de evasión o lavado de dinero. Y es un delito de índole penal. Dime, Aldo. Maestra, con la aplicación Bancomer, no sé con los demás, y por ejemplo cuando la usas,
se pone el modo que pueden saber tu ubicación en tiempo real. Sí, todos los bancos están obligados a partir del cambio que hubo en la reforma de este año a que tengas que dar tu ubicación real del momento de hacer uso de una aplicación bancaria. Y eso se me hizo raro e incómodo, pues, pero pues no tenía no hay de otra, Aldo, no nos va a quedar de otra más. Miren, estamos más supervisados que otra cosa, o sea, cualquier cosita que ustedes hagan va a estar fiscalizado, literalmente fiscalizado, y ya no va a haber posibilidad de escape, porque incluso ahorita para hacer los trámites ante el banco, no sé si han ido a hacer un trámite últimamente, pero quienes vayan a hacer un trámite ante el banco no les van a realizar los trámites si no dan de alta todas sus huellas digitales. Se tienen que dar de alta las 10 huellas digitales, chicos. No hay forma de que ustedes vayan a decir después que no eran ustedes los que dieron de alta el banco. La razón por la cual se está haciendo eso es porque anteriormente la única institución que llevaba a cabo el proceso de dar de alta todas sus cuentas, todos sus dedos, todas sus huellas digitales y la córnea era Hacienda cuando dan de alta la firma electrónica avanzada. Creo que en enero de este año hice un cambio de Afore. Yo me cambié de un banco a otro y cuando fui al banco donde cambié mi Afore, sí, también la firma digital también la piden. Cuando me cambié de un banco a otro, en el Afore nuevo donde me cambié, me pidieron la córnea. O sea, tuve que fotografía de frente, la córnea y mis 10 huellas. Y yo dije, bueno, pues ¿estás haciendo qué onda? Porque nomás me lo habían pedido anteriormente en Hacienda. Y ahorita ya no, ahorita ya en todos lados se lo están pidiendo. Yo así casi le digo a la muchacha, esa foto tiene como 10 años, no podemos actualizarla, traigo el pelo azul ahora. Y así se me queda viendo la muchacha. Después sí, le digo, ya si voy a salir a la foto mínimo que sea una actualizada, ¿no? Aunque la otra le dije, yo tengo menos cachete, mejor déjela de menos cachete, ¿verdad? Pero bueno. En fin, ahorita es una situación en que estamos muy, muy, muy fiscalizados. Por eso les digo que es importante este apartado. Presten atención. Se trata de hacer las cosas o legalmente bien o si van a hacer la ilusión, que acuérdense que es el uso de las lagunas de la ley, que moralmente es incorrecto, pero legalmente es correcto, pues lo tienen que hacer de tal forma que no vayan a caer en un delito y que después vaya a ser un problema mayor para ustedes, ¿no? En determinado momento. Ok, vamos a continuar. Porque sí es una situación bastante compleja que se está viviendo ahorita y sobre todo los cambios que vienen. Miren, de mí se acuerdan, pero no tardan en querer mandar una iniciativa de ley para sacar los bienes que están en tasa cero de IVA y ponerles IVA. ¿Por qué? Porque ya no hayan de dónde sacar recursos. Una de las razones por las cuales están solicitando que los mayores de 18 años estén en el RFC es para poder fiscalizar y obtener recursos, ¿no? En determinado momento. Bueno, dentro del orden, después del dinero se van por las acciones, luego los bienes muebles y después los bienes inmuebles. Recuerden que en el orden de embargo anterior se iniciaba con los inmuebles y después iban los demás bienes, ¿no? Entonces, ojo, por favor, al momento de poner el orden de embargo, sepárenlos bien. Uno es el orden de embargo dentro de PAE y el otro es el orden de embargo fuera del PAE, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con este orden de embargo? El ejecutor tiene la facultad en determinado momento, ¿sí?, de señalar los bienes sin seguir el orden, saltarse el orden, cuando ocurran dos situaciones. Primero, que el contribuyente al que se está llevando a cabo el embargo no señale bienes suficientes. O segundo, que el contribuyente señale bienes que se encuentran fuera de la circunscripción territorial de la oficina ejecutora o que ya tienen un gravamen anterior, o sea, una deuda anterior, o son bienes de fácil descomposición. Recuerden que toda oficina ejecutora, es decir, toda oficina del SAT local, tiene una circunscripción territorial hasta dónde puede llegar el cobro o sus facultades. Si ustedes como contribuyente tuviesen a lo mejor un terreno, dicen, tengo un terreno en Tijuana, embárgamelo porque no tengo bienes aquí. Entonces, el ejecutor puede decir, ok, está bien, tienes un terreno en Tijuana, pero resulta que yo sé que tú tienes aquí recursos o bienes distintos a ese terreno en Tijuana. Por lo tanto, me puedo saltar el orden y embargar lo que considere necesario a juicio del ejecutor, ¿sí? Porque además el ejecutor señalará bienes
fácil realización o venta. Y en el caso de los bienes inmuebles se tendrá que decir lo mismo que en el otro embargo, si tienen una copropiedad, si hay una sociedad conyugal, si hay un gravamen o un adeudo. Y se le va a dar 15 días, ¿sí?, al contribuyente para que acredite realmente la no existencia de otros bienes, o si no, que procede el embargo como el ejecutor lo haya determinado. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que te están embargando llega alguien y dice, oye, eso no lo puedes embargar, eso es mío? Entonces, ese tercero en discordia que se le dice, esa tercera persona que alega que ese bien es suyo, tiene que comprobar que realmente los bienes son de él. Entonces, ¿cómo lo tiene que comprobar? Con una prueba documental. Si es un terreno, con el título de propiedad. Si son bienes muebles, pues con las facturas, ¿no? Entonces, es a juicio del ejecutor. Tiene que entregarse un documento que acredite la existencia de esa propiedad o ese dominio de ese bien en un tercero para que el embargo no proceda. Si un bien que se va a embargar ya tiene un embargo, es decir, la autoridad ya dijo, ¿sabes qué? Es que este bien, el contribuyente te dice, pues sí tengo este bien, pero ¿qué crees? Resulta que este bien ya tiene un embargo, está embargado por un tercero no fiscal, o sea, por un banco, o lo tengo embargado por una hipoteca, o lo tengo embargado por el fisco. No importa, dice la autoridad. Yo, de todas maneras, voy a continuar con el proceso de embargo. ¿Por qué? Porque tenemos el procedimiento para determinar quién tiene la prelación en el cobro, es decir, quién tiene la persona o que tiene ¿cómo se llama? Lo vimos en la clase de 5, el que puede cobrar primero, el que tiene el derecho a llevar a cabo el remate de los bienes y quedarse con los bienes. Entonces, si el embargo fuese entre los fiscos, pues ahí se va a designar también quién es el que tenga la prelación en el cobro, es decir, quién es el que tiene la preferencia, quién tiene la preferencia en el proceso de cobro, ¿no? Entonces, esto se va a llevar a solución de controversias, pero el bien se embarga, tenga o no tenga un embargo, el bien se embarga. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que puede embargarse la cartera de clientes? Aquí está la característica que tiene el embargo de cartera de clientes. Cuando se nos embarga la cartera de clientes como empresa, el SAT le da aviso al cliente deudor que el pago ya no se va a proceder con el contribuyente, sino que lo tiene que depositar con la autoridad fiscal. En caso de que el cliente se negase a pagar, pues ahora tendrá que pagar el doble por desobediencia. Es decir, yo, Diana, le debo a Juan y a Juan le embargan la cartera de clientes, el SAT me avisa a mí que tengo que pagarle al SAT y yo digo, no, pues Juan es mi amigo, le pago a Juan y que ya vea Juan cómo hace con el dinero, ¿no? Pues si yo hago eso, la que sancionan es a mí, porque a mí se me avisó que el dinero no se lo tenía que entregar a Juan, sino que se lo tenía que entregar a la autoridad fiscal. ¿Cuánto es la sanción? El doble, ¿sí?, del adeudo por desobediencia. Entonces, ni siquiera siendo un tercero se libra uno de las acciones que la autoridad pudiera llegar a cabo. Cuando se tratase de dinero, metales preciosos, alhajas o valores embargados, valores mobiliarios embargados, nos dan 24 horas para entregarlas en la oficina ejecutora, sobre todo si son dinero en efectivo, como comentaban ahí, ¿no? A lo mejor tengo alhajas, dinero o algo en una caja fuerte y pues me dan 24 horas para entregar. Todos los demás bienes se tienen que entregar en un plazo de 5 días. En el caso de las sumas de dinero que hayan sido embargadas, pues estos nunca podrán ser menor al 25% de los bienes embargados que se vayan a aplicar o para cubrir el gasto fiscal, ¿no? Ahora, en caso de impedir el acceso al domicilio, en caso de impedir el acceso al lugar donde están los bienes, ya habíamos visto anteriormente en PAE, pero también aplica aquí, se va a solicitar el auxilio de la fuerza pública. El auxilio de la fuerza pública determina que se tendrán que abrir las puertas, forzar las cerraduras con 2 testigos o todos los lugares que sean necesarios. Entonces, de igual manera procede cuando se traten de muebles en donde puede existir una caja fuerte o puede existir
bienes como oro o alhajas que pudieran llegar a ser embargables. Ahora, en caso de que por alguna razón no se pudiese abrir la caja fuerte, pero fuera lo suficiente pequeña como para transportarla, esta se va a llevar a la oficina ejecutora y se le va a mandar a hablar a un experto para que abra o force la cerradura. Ojo con eso. Cualquier acción que se lleve a cabo para abrir cerraduras de cajas fuertes que nos negamos a abrir, se nos cobra a nosotros dentro de los gastos de ejecución. Acuérdense que el tope de gasto de ejecución por diligencia son 74,000 pesos. Entonces, si el mueble en donde está la caja fuerte es demasiado grande como para movilizarlo, se tendrá que sellar y proceder a hablar al experto para que vaya y la abra, ¿no? En determinado momento. Okay. Hasta ahí llegamos con lo que es orden de embargo. Me va a faltar embargo con intervención a cargo a caja y el remate, ¿sí? Pero eso los veo el día de mañana. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Profe. Ok, No, gracias. profe. Gracias, chicos. Entonces, vamos a... dejo de grabar entonces, no se me vayan, no he pasado la última lista. Voy a dejar de grabar, ¿ya? Y déjenme paso la última sesión. Tengo muy alto el volumen. Ahí está, no, más abajito. Ok, listo, chicos, ya está la última sesión. Mañana los estoy viendo a las 11:30, creo que nos toca, ¿no? Mañana nos vemos a las 11:30, muchachos, para poder terminar de ver lo que es intervención con cargo a caja y iniciar a ver lo que es remate de bienes en embargo, ¿no? Cuídense mucho, por favor, los veo mañana. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Hasta luego.